¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Estuvo buena la fiesta ayer, ¿no? Y antier, muy chida. Y pues bueno, pues ya, aquí estamos otra vez, tercer día, y pues ahí la llevamos, ¿no? Bueno, yo soy Kevin, mejor conocido como Niño Árbol. Yo hoy iba a dar un taller acerca del uso de Native Instruments para la producción musical. Y recordé que pues aquí en Guadalajara y en el sello sensorial pues también tenemos a Andy Martin, que es el especialista de Native Instruments de aquí en Guadalajara. Entonces pues dije, lo voy a invitar pues para que nos dé unas cátedras, ¿no? de este nuevo machine que es el MK3, que justo se me hizo buena idea porque justo el taller pasado que di aquí en Umbral fue acerca del Machine Studio. Y hablé mucho acerca del MK3, apenas iba a salir, entonces pues bueno, ya lo tenemos aquí. Y pues bueno, pues les presento a Andy Martin, que nos va a estar dando unas buenas cátedras de lo nuevo que es este precioso aparato. ¿Está? ¿Me escuchan bien? Listo. A ver, ¿cómo lo puedo mover para arriba? Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, pues como ya les dijo Kevin Niño Árbol, yo trabajo para Native Instruments en la parte de especialista en producto, en Complete y Machine. Igual me dedico a hacer música electrónica, yo llevo como 10 años haciendo música y la idea es como enseñarles qué es lo nuevo de Native Instruments y para qué sirve, ¿no? Hoy solo traigo el Machine como demostración, pero igual les quiero hablar un poquito de lo que es el Complete, el MK2. Igual les voy a enseñar en la pantalla rápido como una muestra de lo que es. Bueno, la idea dentro de estos dos nuevos productos de Machine MK3 y el Complete MK2 es que el Complete MK2 es un teclado inteligente. El teclado viene en dos versiones, una que es de 49 notas y una de 61. Es exactamente lo mismo, solo trae una octava más. Y la idea de esto es que sea como un workstation muy eficiente. Entonces, ¿cuáles son las opciones nuevas que trae? Trae una que se llama Native Browser, que lo que hace es que tú desde la aplicación del Complete tienes como una librería enorme de todo lo que tienes de Native Instruments, y también trae una tecnología que se llama NKS, que hace compatible muchos plugins. Entonces hay muchísimas marcas, por ejemplo tú puedes tener de Native Instruments y puedes tener de Arturia, y puedes cargar por ejemplo plugins de Arturia dentro del Complete o dentro del Machine. Puedes cargar plugins de Heavy OCD, de un montón de librerías, de AAS, etcétera, ¿no? Hay toda una gama de compañías que se están uniendo a esta tecnología que es NKS. Y la idea con el NKS es que tú cuando tienes el Machine, por ejemplo, les voy a poner la instancia Machine. Yo puedo tener en mi Machine, por ejemplo, instrumentos y puedo hacer como una prevista de estos. Entonces, con el Native Browser, la idea mucho también de estas nuevas tecnologías es que no tengas que ver tanto la computadora. Entonces tienes una referencia general en la computadora que está pasando, pero si se fijan del lado izquierdo tengo como un menú donde tengo un buscador y donde tengo todo lo que es Native Instruments y NKS adentro. Entonces yo puedo hacer como filtros
para buscar algo predeterminado. Por ejemplo, ahorita tengo como 25,000 presets. Entonces 25,000 presets son muchísimos. Entonces si quisiera buscar algo de la manera tradicional, tendría que irme al plugin y dentro del plugin buscar qué es lo que quiero y dentro de ese plugin ya cargarlo y poder escuchar qué es lo que quiero. Y lo que tiene el Native Browser es que yo puedo buscar dentro de la machine directamente. Por ejemplo, ahí estoy cargando algo de Arturia, que es el ART 2600, y puedo tener una preescucha. Entonces puedo escuchar todos los presets directamente y no los tengo que cargar. Entonces eso te da una ventaja increíble, sobre todo cuando estás produciendo y quieres buscar algo como muy específico. Puedes ir y buscar qué tipo de sintetizador quieres o globalmente que si quieres algo, ¿no? De entrada, ¿qué es la diferencia entre la MK3 y la MK2? La MK3 rediseñaron toda la estética, entonces es una estética un poco más minimal, más limpia, los botones son más sensibles, los pads son un poquito más grandes y son más sensibles que la versión anterior. Tiene una opción que es el no repeat, que lo que puedes hacer es que si cargas una batería puedes hacer como improvisaciones y agregar un botón más grande a este, entonces es como más fácil para la gente que hace como drum finger, presionar los botones y que no te equivoques. Trae 2 pantallas LEDs como tenía el Machine Studio, pero es el mismo tamaño que la MK2, porque igual la Machine Studio es un poco más grande, entonces luego si la quieres meter con una mochila o algo está más estorbosa y esta es con una versión más compacta. Y algo que es súper interesante de esta machine es que ya tiene integrada una tarjeta de audio, entonces no tienes que cargar la machine y aparte una tarjeta de audio, ya tiene su tarjeta, tiene salida a audífonos con el potenciómetro de la ganancia atrás, puedes controlar el volumen, no tiene que ser desde el software, tiene 2 entradas balanceadas, puede ser estéreo o puedes tener 2 mono, entonces puedes tener 2 sintetizadores y estarlos secuenciando desde machine y los mandas directo a machine, quizá a un canal o a algún grupo si quieres. Tiene entrada para un pedal de sustain, tiene una entrada MIDI y una salida MIDI también. Tienes una entrada de micrófono, puede ser, más bien debe ser dinámico, no es como condensador, no tiene el Phantom, pero esto te ayuda muchísimo para la improvisación, gente que hace como improvisaciones y que necesita un micrófono en vivo, pues ya tienes tu entrada directa en machine y aparte tienes la ganancia, el control de la ganancia. Y tienes una salida balanceada en estéreo, igual con el potenciómetro incluido. Entonces pues básicamente en la máquina ya tienes todo, o sea ya tienes tu tarjeta de audio, tienes la interfaz para hacer música y literalmente pues ya no necesitas estar viendo a la pantalla. Igual el orden de cómo se distribuyen las cosas cambiaron un poco. Antes en la machine tenías que usar mucho esta opción de shift para ciertos parámetros y cambiaron el layout de la machine para que sea más fácil. Entonces no se alcanza a ver quizá desde allá, pero la parte de arriba del machine, encima puede usar el pad como un teclado tradicional. Y tiene otro modo que es acorde, entonces con solo tocar una tecla puedes tocar un acorde. En este caso no se escucha porque el sinte que estoy tocando es monofónico, pero si cargara algún preset, por ejemplo, de polifónico, les puedo enseñar. Por ejemplo, dentro de la librería de Machine podría cargar una emulación de un teclado o un piano más bien clásico. Y también la Machine tiene este encoder, que es como un botón universal nuevo que pusieron. Y está súper bueno porque es como 4D, entonces puedes girarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, como para navegar en tus menús. Puedes dar clic a la derecha, izquierda, arriba y abajo. Entonces tienes como esta sensación como un mouse externo y aparte puedes dar clic. Entonces con esta perilla puedes usarlo para lo que quieras. Entonces, por ejemplo, cargué un preset de una emulación de un piano y en la función de acorde ya puedo tocar un acorde si quisiera.
y puedo tener organizado desde adentro, desde tipos de escalas. Entonces puedo tener una guía de si quiero, por ejemplo, una escala menor y el tipo de armonía, si va a ser la tónica, la tercera y la quinta, por ejemplo. Y diferentes tipos de escalas que quieras. Entonces tienes estos tres modos de entrada: pad mode, con el que puedes controlar, por ejemplo, baterías; keyboard, con el que puedes usar la machine como un teclado, usando los pads como si fueran las notas; el modo acorde, donde puedes utilizar también los pads para tocar un grupo de notas directamente; y el modo step note, que es como un secuenciador tradicional, como la 808 o cualquiera de las rolas, donde tienes una secuencia corriendo y tú puedes ir activando o desactivando pads para generar una melodía, por ejemplo la batería, ¿no? Yo puedo irme a step mode y elegir algún sonido. Y pues ya puedo empezar a programar mis baterías. Y aparte de eso, ¿qué más tiene la nueva machine? Bueno, en la parte superior de la machine de navegación tienes varias pestañas, que es, por ejemplo, ahora tienes un botón especial para tener una mixer interna. Entonces yo, al darle clic, dentro de las dos pantallas en alta resolución que tengo, puedo ver una mixer de los volúmenes de los canales, o puede ser de los pads. Entonces ya puedo controlar el volumen directamente desde aquí, teniendo una imagen más visual de cuáles son los volúmenes y cómo están todos los volúmenes de la mezcla dentro de mi grupo, como tanto de la mezcla en general. Y también puedo ver la cadena de efectos. Entonces puedo ver, por ejemplo, que aquí en el pad 3, donde tengo un sonido que es hay un efecto en la cadena. Entonces puedo ver qué tipo de efectos hay en la cadena. Por ejemplo, en este caso tengo un delay. Y también desde dentro de la machine puedo ver la cadena de cosas que están pasando. Entonces, por ejemplo, cada sonido tiene un sample, y ese sample le puedes poner un efecto, un instrumento, lo que sea, ¿no? Y tienes otra pestaña que es como para el arreglo. Entonces la machine está diseñada para que prácticamente tú puedas hacer el arreglo aquí directo y te das la referencia visual total, ¿no? Ya no tienes que estar como viendo la computadora a ver qué está pasando. Todo se graba directo desde acá y todo lo puedes hacer directo desde acá, tanto como rutear entradas, salidas de audio, entradas MIDI, salidas de audio, etc. Y aparte de eso, la Machine MK3 heredó algo de la Machine Jam, que son dos cosas. Una es una tira táctil con la que tú puedes hacer ciertas funciones, y la otra es una función que se llama lock. Entonces básicamente, por ejemplo, yo tengo aquí un beat, y si entro a la opción de perform de la tira táctil, lo que hace es que añado a la tira táctil algún tipo de efecto, por ejemplo. Entonces ahí estoy añadiendo un filtro. Y tengo muchos tipos de diferentes efectos. Y eso lo que me permite es hacer como improvisaciones al aire y no modifico para nada el patrón que ya tenía. O si quiero, eso lo puedo grabar. Entonces digamos que es con un efecto que está temporalmente para que yo pueda hacer cosas en vivo, y ya está predeterminado para que se funcione con esta tira táctil. Y esta tira táctil también me sirve, por ejemplo, si tengo un sintetizador. Voy a cargar, por ejemplo, el Monarch, que es el más obvio. Aparte de los efectos, puedo hacer otras tres cosas, que es modificar el pitch. Entonces, de alguna manera, esta tira táctil me sirve como un pitch bend, modularlo. También si tu sinte tiene como esta opción de modulación, puedes activarlo y usarlo como para modular cosas, y también para tocar notas, por si quieres hacer cosas como más experimentales. Entonces, por ejemplo, yo con la machine ahí voy a poner como un arpegio, ¿no?, para grabarlo y poderlo modular a través de la tira táctil.
Entonces puedo modificar su pitch. Y en cuanto lo suelto, deja de hacer efecto. Entonces parece como la tira táctil, para que puede ser como muy fácil hacer efectos. Por ejemplo, en este caso, el mod lo que está haciendo es que tiene el sonido de otros canales. Entonces puedo controlar la modulación dentro del synth directo desde aquí. Y no tengo que mapearlo, ya está como mapeado a la modulación de ese synth. Y la otra opción es que también puedo tocar notas. Y por ejemplo, si yo tuviera activado algún tipo de escala, las notas que se van a tocar con la tira táctil siempre van a estar dentro de esa escala. Entonces puedes grabar como cosas improvisadas o tocar como notas muy de manera improvisada desde la tira táctil y te hace como todo un panorama creativo muy diferente a tocar un teclado. Es más como esta opción experimental. Entonces parte de la tira táctil pues tienes como esas 4 opciones. Te sirve como para meter efectos en vivo, tocar notas, modificar la modulación de algún sinte o modificar el pitch de algún sinte que tengas o algo así. También tienes toda tu parte del arreglo, los canales, esta onda del browse inteligente. Y aparte de eso, también lo que incluye Native Instruments con estos 2 nuevos productos es que todo está premapeado ya, ¿no? Entonces no tienes que estar mapeando las cosas y diciendo, bueno, yo quiero que este no haga esta función, sino que ya viene todo mapeado, todas las opciones, a menos que ya haya como opciones muy avanzadas dentro del plugin, pues a lo mejor eso sí hay que como meterse y picarle, pero en general la idea es que tú puedas entrar a tu plugin y ya está todo premapeado y en las pantallas ya te dice todo, toda la información ya viene muy específica de qué es lo que estás modificando. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la primera pantalla me dice, ok, del Monarch, en esta primera pantalla tienes las opciones de tu filtro y en la segunda tienes las opciones del feedback. En la siguiente pantalla tienes la envolvente del filtro, en la siguiente pantalla tienes la envolvente del amplificador, el glide, la modulación, etc. Entonces ya todo viene como muy específico con la información. Y otra opción que trae Machine es lo que les mencionaba de Lock. Entonces, esto lo que hace es que si tú, por ejemplo, tienes varios patrones al mismo tiempo funcionando y modificas efectos en tiempo real, lo que puedes hacer es una captura de cómo están los parámetros exactamente en ese momento, modificas todo y en cuanto presiones el botón se regresa a los parámetros que ya estaban. Entonces eso como para un jam en vivo es muy bueno porque, por ejemplo, yo puedo tener esto y modificarlo totalmente. Y regresar exactamente como estaba, tal cual. Y aparte de eso, con la función de Shift, tú tienes algo que es X-Lock. Entonces lo que haces es que tú puedes tener como varias capturas de varios parámetros en diferentes, digamos, como escenas o capturas. Entonces yo puedo mandar llamar esos parámetros que ya estaban. Entonces, por ejemplo, puedo tener esto guardado en una captura. Puedo crear otra captura y modificarla totalmente. Entonces digamos que de alguna manera ya tengo esas 2 capturas.
Una donde están aplicados los efectos y otra donde está limpio, ¿no? Y puedo estar switcheando de una a otra. De manera en tiempo real, o también hay un modo que se llama morphing, que lo que haces es que tú le puedes decir, bueno, yo quiero que en 4 tiempos hagas el cambio de manera como muy orgánica. Entonces en cuanto le activo le digo, ok, en 4 tiempos vas a hacer este cambio, ¿no? Para que no sea tan drástico. Entonces ya lo hace de manera automática. Puedo desactivarlo y regresar a como estaba de manera limpia de golpe, ¿no? Y aquí solo tengo 2 capturas de esas 2 tomas que hice, pero podría tener hasta 32 tipos diferentes. Entonces puedo tener modificaciones así, lo que aguante mi máquina, ¿no? Por ejemplo, podría ponerle al sintetizador, por ejemplo, algún efecto de delay o reverb o un granular y tenerlos activados y desactivados en diferentes instancias. Entonces, por ejemplo, en la tercera captura podría tener el sinte con reverb y hacer como algún efecto. En la cuarta podría tener algún delay en las baterías y un granular en el sintetizador. Y puedo tener como 32 diferentes capturas y estarlas llamando cuando yo quiera, ya sea de manera directa o con el morphing. Y esto viene heredado de lo que es parte del Machine Jam, que es esta onda como para experimentar más. Entonces son como pequeños detallitos que van a hacer que la MK3 sea esta mezcla entre el tamaño de la MK2, la visualización del estudio, que tienes como tus pantallas y puedes ver todo ahí directamente en la pantalla, y el Jam, que está hecho como que puedas hacer improvisaciones más al aire. Y no sé si tengan como dudas o preguntas. Dime. Ajá. Dentro de una misma computadora, no estoy seguro. Quizás sí puede que sí, porque el Machine, por ejemplo, el Machine MK3 y la Complete MK2 se complementan. Entonces, de alguna manera tienes como 2 instancias de Machine desde una sola. Probablemente puedas tener 2 Machines, pero solo podrías controlar una instancia de Machine. O sea, no es como que puedas tener 2. El teclado Complete no. Ese solo trae su entrada MIDI, salida MIDI y 2 entradas para pedales, para hacer como sustains, cosas así, y eliminador. Otra cosa que también la Machine y el Complete traen como un eliminador, pero es como opcional, no lo ocupas. La única diferencia es que la pantalla va a ser un poquito más brillosa, nada más. Ajá. Entonces, en caso de que tengas algún problema, o en caso de que, por ejemplo, tengas un live donde tengas un USB hub y tengas conectado, no sé, 4 o 5 cosas que son USBs, obviamente te va a jalar mucha electricidad. Entonces, en ese caso sí es preferible. Sobre todo si vas a usar, por ejemplo, la Machine como tarjeta de audio, que la tengas conectada a una tierra, a una toma eléctrica que tenga tierra, es lo ideal para que no tengas como problemas de audio. ¿Algo me ibas a preguntar? Ajá. ¿Por qué comprar este equipo y no el Push? En realidad, o sea, la diferencia entre los 2 productos es la usabilidad. Entonces, depende para qué lo vayas a usar. O sea, al final, digo, los 2 productos tienen capacidades similares, pero enfoques diferentes. Entonces, por ejemplo, yo que soy, antes de haber trabajado en Native Instruments, siempre fui usuario de Native Instruments. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que uso son de Native. Y algo que yo le veo pro, por ejemplo, en este caso de usar Native Instruments, es que todas mis librerías de instrumentos de Native Instruments ya están premapeados. Entonces ya no tengo que estar así como haciendo los mapeos de las cosas, ya tengo como todo muy a la mano. Entonces, como usuario depende mucho cuál sea tu enfoque, ¿no? Si a lo mejor tú usas Push y todo lo que usas es dentro de Ableton, pues a lo mejor va a ser como más fácil para ti comprar el Push. Pero, por ejemplo, en el caso de la Machine,
a mí me sirve mucho por la cuestión de Native Instruments y porque puedo tener un montón de plugins y cosas que en Ableton las puedo usar, pero tengo que hacer como esa onda del premapeo. Por ejemplo, el Complete para mí es una maravilla en el sentido en que yo siempre busqué como un controlador donde cargaras tus plugins y no tuvieras que estar mapeando, y aparte tienes la opción de hacer como la preescucha, de modificar los presets, de guardar. Y por ejemplo el Complete lo que te permite es que puedes tener como diferentes instancias de Complete dentro de Ableton y grabarlo directo, o sea, directamente desde ahí. Entonces puede ser, o puede ser que también tengan los dos y sean como complementarios. O sea, si en algún momento quieres usar más como ondas de Ableton, pues te clavas en el push, y si de repente quieres hacer más como ondas en Machine, pues te cargas en Machine. También son como las utilidades que tiene el software. Por ejemplo, de repente dentro del Machine puedes hacer como cosas muy rápidas, añadir efectos, modularlo, grabarlo, pasarlo, que quizá en otros DAWs no te permite, ¿no? Como por ejemplo Push tiene otras opciones, o una MPC o una Akai, pues son diferentes las opciones. Electron también es como muy fuerte ahorita, pero depende mucho de lo que quieras hacer y cómo sea tu workflow. No sé si te dan alguna otra duda. Ajá. Ajá, aquí arriba. Entonces, por ejemplo, tienes, por ejemplo, tengo mi canal A, que es la batería. Entonces yo doy Shift en Perform y tengo un preset que es Perform FX. Entonces aquí yo tengo diferentes tipos de efectos. Entonces son como 15 diferentes tipos de efectos, y obviamente tú los puedes modificar como tú quieras, y con eso puedes hacer performance. Y por ejemplo puedes tener, supongamos, el filtro en el canal 1, que es en el grupo 1, perdón, y por ejemplo en el B puedes tener otro tipo de efecto, ¿no? Que puede ser como un scratcher, que es como si fuera una tornamesa y lo pararas. Entonces cuando cambias, pues se cambian los tipos de efectos, y no es el mismo, no es como que te das un filtro global nada más. Y lo puedes hacer en grupos o sonidos, o sea, podrías tener como un efecto como para cada sonido dentro también. Ajá, como para el master también si quieres. Y tienes cosas también como muy útiles, que es desde aquí puedes guardar o salvar, descartar. O sea, ni siquiera tienes que ver en la computadora. Lo único para lo que te pides como para poner un nombre, y ya tienes por ejemplo el botón de macro directo. Entonces ya puedes hacer macros directo desde la interfase, no desde el software. Tienes esta onda de auto, que antes era como shift, auto, y para poder hacer como automatizaciones. Tienes tus arreglos aquí, o sea, tienes tu ventana de pattern, de section, una mixer. Por ejemplo, en este caso puede ser así, tienes todas estas páginas del mixer. Y tiene otra cosa también, que es, se me olvidó decirles, que se llama Variation, que lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, yo tengo ahí este patrón, lo puedo duplicar, por ejemplo, y esta opción de Variation lo que hace es que me hace como modificaciones random. Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir un hi-hat, elegir todos los eventos del hi-hat, que es, digamos, son toda la escritura del patrón del hi-hat, y decirle, ok, yo quiero que me hagas una variación de la velocidad. Entonces va a tener como otro tipo de flow, o una variación del patrón en general. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo dos patrones, ¿no? Entonces, mi segunda copia le voy a hacer una variación así en general, para que sea como muy notorio de lo que estoy hablando. Entonces, lo que hago es que selecciono todos mis eventos, me voy a la pestaña de Variation y lo randomizo, y tendré que sonar. Entonces, si se fijan, así en segundos tuve una variación de mi patrón. Entonces lo que puedo hacer, puedo tener hasta 32 patrones,
ya sea que yo los programe o que haga como variaciones, como para estar ahí teniendo copias, y si me gusta una, pues esa quizá es la que me quedo, o si no voy como eliminando. En caso de que quieran tener algo así como muy rápido, o hacer variaciones muy rápidas de cosas, ya sea puede ser en general, de que puedas tomar como todos los elementos, o puedes tomar cosas en particulares. A lo mejor estás haciendo como una improvisación en vivo y tienes una copia de tu patrón original y los hi-hats los estás variando, o puedes tener por ejemplo la melodía también. Yo puedo seleccionar notas, o puedo seleccionar una sola parte. Por ejemplo, puedo seleccionar y puedo crear una variación de las notas. Entonces aplica tanto para baterías como para notas MIDI. Entonces estas variaciones muy rápidas, y pues básicamente eso es como lo nuevo de Maschine. Igual el software pues es el Maschine 2.7, que es la actualización más nueva que hay, y en general sería eso. No sé si tengan algún comentario o duda extra. Igual uso Ableton. Entonces, por ejemplo, siempre Maschine lo tengo como instancia. Maschine es como, digamos que donde genero todo, y ya en Ableton empiezo a pasar las ideas. Y ya, por ejemplo, en Ableton ya hago como cuestiones de mezcla, o también tengo como cosas de hardware. Entonces, a veces lo que hago es que puedo secuenciar en Maschine algunas cosas de hardware y ya lo paso a Ableton y hago como otros procesos. Es como lo que les decía antes de la comparación de Push y Maschine. Hay como ciertos productos que te sirven para algunas cosas y otros productos que te sirven para otras, que te facilitan ciertos procesos. Entonces, hay ciertas cosas en Maschine que a mí se me hacen mucho más fáciles, como toda esta onda de programar baterías, secuencias, etcétera. Y por ejemplo en Ableton a lo mejor me sirve más como para hacer cosas más experimentales y estar jugando con diferentes envolventes, etcétera, o como para hacer la mezcla en general. Para mí en lo personal se me acomoda más, ¿no? Entonces dependiendo como el enfoque. Pero hay gente que hace todo dentro de Maschine. O sea, literal puedes hacer como todo el arreglo. O sea, puedes cargar, por ejemplo, demos. Igual podemos cargar uno para que lo tengan como referencia. Puedes cargar proyectos enteros y ya desde la zona del arreglo tú puedes tenerlo de manera secuencial. A lo que me refiero es que darle clic desde el intro, que vaya como al clímax, al coro, etcétera, que te hagas otro, o en vivo manipularlo. Entonces decir, ok, solo quiero el intro de esto, y ahí se va a quedar en el intro, ¿no? Para dar cambio a otra cosa. En fin, es como si tuvieras como un Ableton, pero con un acomodo diferente desde acá. No, sí, claro. O sea, puedes cargar cualquier VST. Obviamente que sea compatible en el sentido de que pues, si estás trabajando a 64 bits, pues que sea a 64 bits, ¿no? Cuestiones así. Pero en general, la única diferencia sería que lo que ya está como dentro de Native Instruments, o que es NKS, ya viene premapeado, y lo que no, a lo mejor tienes que hacer como un premapeo, pero puedes meter waves, todos, inclusive puedes tener, por ejemplo, Maschine tiene 8 grupos, ¿no? Entonces, en cada grupo tú puedes tener 16 sonidos, lo que te da 128 sonidos, o en vez de sonidos pueden ser instrumentos o canales. Entonces yo le puedo decir, ok, en el grupo H, que es mi último grupo, en el pad número 16, ese va a ser mi bus de master. Entonces ahí voy a tener como mi limitador, mi ecualizador, a lo mejor un compresor, etcétera, ¿no? Y referente a los proyectos que les decía, tú puedes tener ya como tus proyectos hechos entre Maschine. Y puedes ver como todo el arreglo y todo dentro de la máquina. Entonces eso hace que sea como muy fácil crear como maquetas. Por ejemplo, aquí tengo una. Inclusive yo puedo controlar con el hardware cómo se ve en el software, ¿no? Entonces puedo controlar para que tengan una vista completa de cómo sería un proyecto en Maschine. ¿Okay?
Machine y estar modulando y brincar en secciones. Voy a irme al intro si quiero de nuevo. Y los cambios los hace a tiempo. Entonces de alguna manera puedo tener ahí mi canción como toda desarmada y estar improvisando en vivo. O si quiero hacer como ya un arrangement y exportarlo, lo puedo hacer también, ¿no? Directamente. Y pues básicamente esas son las opciones que me da Machine. También puedo importar sonidos si quiero directamente desde Ableton, solo tengo que arrastrarlos, o ya sea archivos de audio del escritorio, puedo arrastrarlos directo a los canales de audio de Machine. O por ejemplo si quiero exportar, algo que a mí se me hace como súper útil, es que por ejemplo si tienes un canal de audio y tienes una batería, aquí en la parte de la esquina tienes como una onda de audio que solamente le das clic y lo arrastras directo a Ableton. Entonces te hace un render de la onda de audio y ya lo tienes directo. No tienes que estar grabando y exportando cosas así, ya lo hace directo. O si tienes como una melodía MIDI también. O sea, puede que hayas hecho algo en Machine o algo así como muy improvisado que te gustó y lo quieres hacer quizá más en forma en Logic o en Ableton. Puedes tomar como toda la secuencia MIDI y exportarlo directo. O viceversa. Y pues ya, sería todo.